La CDMX es una ciudad rica en narraciones fantásticas. Algunas de ellas inclusive podrán sonar un poco surrealistas, como es el caso de la historia de Rosarito, la niña caníbal, un relato publicado en la revista Insolente que tuvo gran recibimiento entre sus lectores. Según este escrito, todo comenzó, de acuerdo a una nota del periódico Capital publicada el 7 de septiembre de 1972, con el extravío de una niña de 8 años en plena hora pico en las inmediaciones del metro Tacubaya. Rosarito Sánchez Sierra viajaba en la línea 1 del sistema de transporte colectivo metro con dirección a la colonia Jardín Balbuena, donde su mamá trabajaba. Según datos, la niña se perdió entre la cantidad de gente que circulaba a diario en la estación del metro Tacubaya. El periódico Capital le dio seguimiento al caso de la infante, realizando posteriormente una crónica detallada de un policía involucrado en dicha investigación, y donde por cierto, se relacionaban reportes extraños sobre cuerpos mutilados. Lo que jamás pasó por la cabeza del policía, fue que la causante de estos incidentes era una niña, Rosarito, de tan solo 8 años. Dentro de estos reportes se narra que 3 testigos vieron a la niña caníbal matar a un indigente. En una reconstrucción de los hechos, la niña caníbal narra con mucha tranquilidad y frialdad cómo se quedó atrapada al interior del metro después de permanecer varias horas escondida al interior de uno de los túneles, encontrando a un vagabundo muerto por una caída. Al ver que las ratas mordían su carne, la niña caníbal aprovechó y desprendió completamente el pie para comérselo, y así poder sobrevivir las casi 3 semanas en las que estuvo desaparecida. A continuación un extracto de la declaratoria. La víctima reportada por la policía judicial presentaba mutilación y desprendimiento total del tobillo izquierdo. De acuerdo con la declaración de la niña Rosario Sánchez Sierra, que con toda tranquilidad narró a los uniformados, ella se quedó atrapada al interior del metro después de permanecer varias horas escondida al interior de uno de los túneles, donde huyó tratando de evitar a la gente, a quienes creía culpables de que su madre la extraviara. Siendo bastante noche encontró en el mismo túnel a un vagabundo, quien habiendo destapado una alcantarilla se infiltró en las instalaciones del metro para pasar la noche, pero quien al calcular erróneamente la altura, fracturó gravemente el tobillo izquierdo. La víctima murió a consecuencia de sus heridas y de la falta de atención médica, y al mirar que las ratas mordisqueaban la carne fresca, la niña extrajo el pie del vagabundo, que ya estaba escasamente unido al cuerpo, debido a la fractura y a la intervención de los roedores. Rosarito fue capturada el 22 de septiembre cerca de las inmediaciones de la estación del metro Tacubaya por la policía judicial. No pisó la cárcel, debido al caso tan traumático que vivió ella y su familia, sin embargo, pasó toda su vida recluida en el Instituto Mexicano de Investigación Psiquiátrica. Siendo olvidada por los habitantes de la CDMX, la historia de Rosarito la niña caníbal, pasó desapercibida. El niño que grita en Consulado, probablemente uno de los más escalofriantes, es el niño que se aparece y se lamenta en los trasbordes y andenes de la estación Consulado. Justamente en la intersección de la línea 4 con la 5, aproximadamente a las 3 am, se escucharon los extraños gritos. Los que grabaron el video de lo sucedido eran trabajadores, que al final se toparon con el espíritu del niño perdido. Fantasma del metro Pino Suárez. Se dice que durante la década pasada, cuando el metro cerraba su servicio, uno de los trabajadores que se encargaba de que todo estuviera en orden con el transporte se topó con otro trabajador. Lo raro comenzó cuando no ubicaba a ese supuesto trabajador, y es que en esa red del metro casi todos, o la gran mayoría, sabe quiénes son sus compañeros de estaciones. El punto es que lo dejó pasar y más tarde le comentó el suceso a su jefe, a lo que este le respondió con una fotografía de ese hombre, pues aquel aparecido que habían visto ya tenía algunos años de muerto. Dicen que el fantasma permanece allí pues fue arrollado por el metro y sigue rondando los trenes, ya que varios trabajadores lo han visto en repetidas ocasiones. El metro de la Ciudad de México es el transporte público más utilizado y, aunque es visitado diariamente por millones de personas, poco se habla de las leyendas o mitos que hay sobre él. Te contamos. Se ha especulado que hay una estación secreta en Los Pinos, que se habría hecho, exclusivamente, para casos de emergencia. Esto, porque, de acuerdo con el mito urbano, dicha estación fue creada exclusivamente para casos de emergencia, y sería usado solo por el presidente de México y altos funcionarios del país y militares.
Pues antes de que Andrés Manuel López Obrador fuera titular del Ejecutivo, sus antecesores vivían en Los Pinos durante su mandato y no en Palacio Nacional, como ahora. La rata gigante. Esta es quizás la leyenda más famosa del metro y una de las más escalofriantes. Se dice que en la línea 3 que corre de Indios Verdes hasta Universidad una rata gigante habita los oscuros rincones. Algunas personas han ido más allá y afirman de la existencia de un hombre rata. Esto podría estar relacionado con el fenómeno conocido como el Rey Rata, surgido en 1564 en Europa, el cual afirma que las colas de un numeroso grupo de ratas podrían quedar entrelazadas debido a los excrementos o suciedad reseca que funcionarían como una especie de pegamento. Esto daría la impresión de la existencia de un animal gigantesco de pavoroso aspecto. Gritos de almas en pena. Con el gran número de personas que han perdido su vida dentro de las instalaciones del transporte colectivo, no es de sorprender que existan muchas personas que dicen haber oído los gritos de aquellas almas que aún siguen vagando en el subterráneo. Y todo se podría quedar en simples especulaciones, pero no es el caso, ya que distintos usuarios en YouTube han subido vídeos que los trabajadores del metro han grabado de noche, en los cuales podemos escuchar gritos de dolor y sufrimiento, probablemente de aquellos que aún no se han podido ir. Viaducto. Un trágico accidente borrado de la historia. Eran las 9:40 de la mañana del lunes 20 de octubre de 1975 cuando 4 minutos antes salió de la estación Chabacano el metro con el número 10 hacia la estación Viaducto. En este lugar se encontraba estacionado el convoy número 8. Los trenes colisionaron y hubo decenas de muertos. Lo más impactante es que al poco tiempo de este accidente, algunos usuarios comenzaron a reportar cosas paranormales y ver siluetas de entes sobrenaturales en las vías de la estación. Se dice que hay fantasmas en los puestos de control que hacen maldades a trabajadores y que, incluso, hay apariciones en las últimas corridas del día. De acuerdo con las leyendas, estas almas no han encontrado la paz, debido a que cuando sucedió el accidente le dieron carpetazo y ahora, el archivo está desaparecido. La leyenda de los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl. La leyenda de los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl narra la historia de dos amantes. Se dice que hace miles de años, en medio de una de las tantas peleas entre los aztecas y los tlaxcaltecas, uno de los guerreros más valientes de Tlaxcala, Popocatépetl, se enamoró perdidamente de Iztaccíhuatl, la hermosa hija del gran monarca. Cuando el joven pidió la mano a su padre, el gobernante, no muy entusiasmado, aceptó el matrimonio con la condición de que fuera a luchar contra sus enemigos y volviera victorioso. Conseguir esto parecía casi imposible, ya que a esas alturas la guerra había durado demasiado. Dispuesto a todo, Popocatépetl partió para cumplir su destino y volver a encontrar a su amada. Durante su ausencia, el falso rumor de su muerte llegó a la princesa que, desesperada por el dolor, se quitó la vida. Sin estar al tanto de esto, el joven volvió con la misión cumplida y se enteró de la terrible noticia. El guerrero veló el cuerpo de su amada hasta que él mismo se rindió a su tristeza para siempre. Los dioses cubrieron sus cuerpos para que permanecieran cara a cara, juntos por la eternidad, y entonces se convirtieron en montañas. Fue así como estos dos volcanes se volvieron tan vitales para explicar la historia del centro de México. También nacieron sus nombres en náhuatl. Iztaccíhuatl significa la mujer dormida y Popocatépetl, la montaña humeante.